Terrones. Doctor, ¿la hipoteca se extiende a todas las unidades independizadas o es necesario un acto expreso para su restribución? Gracias, Stephanie, por la pregunta. La respuesta es que se extiende a todas las unidades independizadas, absolutamente a todas. Igual que una independización, por ejemplo, de predio o un predio matriz que se independiza en lotes y este tiene una hipoteca, cuando se subdivida y se independiza en el registro, también se trasladará a todas las partidas registrales. En este caso también es a todas las unidades exclusivas. Jennifer Rodríguez, ¿cuál es el tratamiento registral aplicable cuando las inmobiliarias comercializan lotes y el predio aún no cuenta con partida matriz inscrita en SUNAR? ¿Cómo se articula en este supuesto la posterior inscripción del derecho de propiedad del adquiriente? Fíjate que en este caso, cuando hay transferencias inmobiliarias, venden los lotes y el predio no cuenta con partida matriz, el comprador se somete, dependiendo del tipo de documento con el que vaya a adquirir, es que a mediano, a largo plazo tenga que hacer o una prescripción adquisitiva de dominio, o si compró con escritura pública y no está inscrito, obviamente, ni el predio matriz ni nada, tenga que esperar para que haga su inmatriculación en el futuro. Entonces, en ese supuesto, si el lote matriz no está inscrito y yo he comprado un lote y lo he comprado por escritura pública, tendré que esperar mis 5 años para lograr inscribirlo, salvo que mi vendedor teniendo su escritura pública, yo teniendo mi escritura de que estoy comprando un lote más pequeño, pueda lograr que la municipalidad me vise, por ejemplo, ahí sí entra otro caso de proceso de inmatriculación, más que de independización, me vise y me permita vincular la documentación técnica de mi escritura con la documentación técnica adicional respecto del predio matriz para demostrar que lo que estoy comprando forma parte de ese predio matriz y esperar el criterio de un registrador que acepte esa tendencia en inscribir, que no son todos por si acaso. Si no, estaría en general condenado a 5 años, ¿no? A 5 años sin matriculación. Y si mi escritura no estuvo bien, hay algo defectos, etcétera, etcétera, prescripción adquisitiva. Si compré por documento privado con firma certificada, prescripción adquisitiva es a lo que me sometería después de 10 años. O evaluar suma de plazo posesorio. Alexander Rafael. Doctor, en el caso de una independización urbana de un predio en copropiedad, ¿siempre se exige el documento privado con el consentimiento de todos los copropietarios o basta que conste ese consentimiento en el procedimiento municipal de subdivisión? Suficiente que conste en el procedimiento municipal de subdivisión y que la resolución municipal de subdivisión lo diga expresamente, ¿no? Lo diga. No es que diga vista la solicitud de los copropietarios. No, no, tendría que decir vista la solicitud presentada por los señores tal, 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 que el registrador pueda tener una idea de que todos lo han pedido, ya no lo pedirá. Si no, lo va a pedir. Luis Antonio López, estimado doctor, por clase, mi pregunta es, si no es exigible establecer el área remanente de un predio rural, ¿por qué algunas oficinas registrales establecen como requisito que al independizar de un área mayor, por ejemplo, de una comunidad campesina, se debe consignar el área remanente tanto en los planos como en la escritura pública? No, en la escritura pública no es necesario consignar el área remanente, salvo se trate, ojo, de una prescripción adquisitiva de dominio, pero que no sería de un predio de comunidad campesina porque eso es imprescriptible, ¿no? Salvo se trate de eso. Pero después, no es necesario consignar el área remanente en la escritura pública, en lo absoluto, ¿no? Ahora, no es exigible establecer el área remanente en las escrituras, porque en la documentación técnica, si es que hay área remanente y el registro se puede determinar que haya remanente, ahí sí es exigible pedir la documentación técnica del área remanente. Eso sí es exigible, ¿no? Pero en la escritura no. Si me hacen una observación de ese tipo, yo la reconsideraría. Sobre todo solicitando la base legal. Madeleine Meneses Herrera, ¿qué se requiere para solicitar una búsqueda catastral? Planos, memoria descriptiva dentro de los sistemas que pide el registro, ¿no? Hay que verificar en el tema del ARGIS que se haya el sistema elaborado y dependiendo el datum, ¿no? Que se tenga que hacer. Pero en específico, plano y memoria descriptiva. Seguramente una clase de base gráfica,
del GR, en que la SUNAR, por cierto, lo tiene en red y de forma gratuita para poder acceder. Ahí también podrán hacer un poco de base gráfica. Janet Erika Gutiérrez Zulia, ¿qué pasa si el verificador encuentra más de una construcción de la que dice la declaratoria de fábrica? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? A ver, aquí tendríamos que precisar los supuestos. Una, eh, ¿qué pasa si encontramos una fábrica mayor y solo en el registro se inscribió una fábrica hasta un determinado momento? Ahí lo que se tendrá que regularizar, de ser el caso, es la ampliación de declaratoria de fábrica o la ampliación de fábrica, para ser más específicos, ¿no? Eso es lo que tendrá que hacer el verificador. Ahora, esa ampliación de fábrica tendrá que verificar si también está dentro de los plazos para hacer la regularización, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2016, o ya fue posterior para que haga el trámite municipal correspondiente, ¿no? Pero tendrá que declarar. En algunos casos, podrías, incluso los verificadores, para evitarse problemas, ni lo declaran y lo dejan que al que le cayó en la parte del lote lo subsane en forma posterior, ¿no? No es un prerequisito, ojo, hacer si lo va a hacer una subdivisión, independización con la ley 27157, no es requisito que haga la regularización de esa ampliación de fábrica. Sí es recomendable. Luz Carmen Sevilla Romero, ¿es jurídicamente posible inscribir la independización de un predio sin levantar previamente un embargo o hipoteca inscrita en la partida matriz? Claro que sí. Claro que sí, sí es posible. Es que los embargos o las hipotecas no impiden la transferencia ni tampoco impiden las independizaciones de los predios o la subdivisión de los predios. No impide. Ahí no se olviden que es lo que hace es perseguir al predio, tanto el embargo inscrito como la hipoteca inscrita. Salvo, ojo, sí hay un tipo de embargo que podría impedirlo, solo uno, el embargo, en este caso, la medida cautelar de no innovar. Solo la medida cautelar de no innovar impediría que se haga que impediría que se haga la independización. Lucía, cuando no haya continuidad, se puede colocar en una misma partida, por ejemplo, un departamento en el quinto piso y un depósito. Sí. Recordarán que y les dije, ¿no? Que es posible que se pueda independizar en una sola partida dos unidades que puedan estar distantes, pero que constituyan un todo funcional. Se refieren a esos casos donde el departamento se inscribe en la misma partida: departamento, estacionamiento, depósito, o departamento y depósito, o departamento y estacionamiento, o tenda, ¿no? Porque son una unidad funcional. En esos casos sí es posible. Andrea Llosa, ¿en qué casos para la declaratoria de fábrica o para independización estamos ante un acto de administración donde no se requiera la intervención del 100% de copropietarios? A ver, en el caso de la declaratoria de fábrica, solo declaratoria, Andrea, solo acto de declaratoria de fábrica, puede ser un acto de administración, es decir, los copropietarios, o en el caso de bien social, uno de los cónyuges. No requiere la firma de todos los copropietarios o la firma de todos de los cónyuges en conjunto, no, pero solo para el acto de declaratoria de fábrica. Pero para que una declaratoria de fábrica que también implique una independización, ahí sí se requerirá el 100% de copropietarios o los cónyuges en conjunto. Edinson Gustavo Leiva Paolo, en el caso de una hipoteca levantada sobre el lote matriz de 300.000 soles, dicha carga se traslada a todos los lotes independizados en su integridad, es decir, cada partida registral contará con una hipoteca de 300.000 soles inscritas. La respuesta es sí. Todas las partidas electrónicas se irán con el mismo monto de hipoteca. Rosy Denis Caruamaca Rojas. Buenas tardes, doctor. En el momento de realizarle la independización y realizamos la inscripción en registros, ¿cómo se realiza la inscripción en la base gráfica? Una vez que se inscribe, una vez que el registrador inscribe la independización, comunica al área de catastro a fin de que actualice la base gráfica indicando que el título ha sido inscrito. Y ahí el especialista de catastro se encarga de actualizar la base gráfica, graficando el polígono ya como un predio inscrito.
Yadalí París Aldana. Buenas tardes, doctor. ¿Es posible que la SUNAR pida un certificado de parámetros urbanísticos para un lote que ya fue aprobado por la municipalidad en la etapa de habilitación? El certificado de parámetros urbanísticos solo es exigible en los procedimientos de independización que se realicen al amparo de la regularización de fábrica, es decir, amparo, una independización con regularización de edificación al amparo de la ley 27157 o la independización de unidades al amparo del régimen de unidad exclusiva y común. Solo en esos supuestos. En otros supuestos no te pide. ¿No? Bueno, y en general, si yo tendría que agregar en algunos actos que sea fábrica y eventualmente pueden conllevar a edificación también cuando se trata de un predio en zona monumental, ¿no? Pero ojo, los temas de zona monumental o no se identifican más en los dos procedimientos que les acabo de indicar, regularización de edificación o en los temas de régimen de unidad exclusiva y común. Andrea Llosa Martínez, ¿en qué casos para declaratoria de fábrica o para inversión estamos en un de administración? Declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica pasa como acto de administración, la independización, acto de disposición. Andrea Violeta Vilches Gallardo, doctor, buenas tardes. Una consulta en el proceso de independización de predios, si el predio matriz se encuentra afecto a una hipoteca u otras cargas registrales, ¿estas se trasladan automáticamente a las unidades independizadas o es necesario un acto expreso del acreedor para suscripción individual? No, el registrador al momento de independizar, de oficio traslada a las partidas independizadas. Brunner Campo. Doctor, cuando un predio está en copropiedad y todos los copropietarios están de acuerdo, ¿es suficiente la conformidad unánime para independizar el segundo piso a favor de uno de ellos y mantener el primer piso en copropiedad? ¿O es necesario realizar un acto de cesión de derechos para fijar porcentajes y recién después independizar? No. Suficiente el acuerdo de que tengan conformidad para hacer la independización y una escritura de adjudicación por división y partición, ¿no? En este caso, se hace el acto de independización del departamento y se adjunta la escritura de adjudicación por división y partición, donde todos los copropietarios adjudican a uno de ellos la unidad exclusiva del segundo piso. Y con eso es suficiente. Madeleine Mamani, doctor, en los procedimientos de independización derivados de una subdivisión municipal, ¿hasta qué punto el registrador puede cuestionar o verificar las cargas técnicas asumidas por el verificador común, especialmente cuando existe discrepancia de áreas con el antecedente registral? A ver, en el caso de una subdivisión municipal, cuando hay una subdivisión municipal, no hay un informe técnico de verificación. Ojo que no lo hay, ¿no? No hay. Entonces, normalmente de ahí no va a derivar ese tipo de observaciones. Va a derivar en aquellos casos donde la subdivisión sea producto de una regularización de edificaciones. De eso va a derivar, ¿no? Es ese tipo de observaciones. Normalmente, de las resoluciones que vienen de la municipalidad, vienen con digamos, vienen técnicamente bien, pero vamos a asumir que llega un día con una diferencia de áreas, lo que se le va a pedir es adecuación, o salvo esté dentro del margen de tolerancias registrales. Si está dentro del margen de tolerancias registrales, se inscribe y se independiza sin mayor problema. Pero si ya excede las tolerancias registrales, hay tolerancias registrales para predios rurales y para predios urbanos, el registrador tiene que observar y pedir que hagan la adecuación correspondiente de las características del predio en el que está haciéndose la independización. Ahora, se me ocurre un caso más ahí, pues en el caso de la declaratoria de fábrica que pueda hacer el ingeniero verificador. En esos casos, si hay una declaratoria de fábrica que tiene diferencias en cuanto a las áreas y linderos, que es a más o es a menos, ya les decía, si es a menos, el registrador tiene que escribir la carga técnica, ¿no? Y si es a más, lo puede inscribir como anotación preventiva, hasta que regularicen la rectificación de áreas y linderos. Piero Llosa, buenas tardes. En la vía judicial podrían precisarnos someramente en qué consiste la acción que tendrían que hacer los copropietarios que se vieron afectados por un gravamen
cuando el predio aún no había sido independizado, pues una tercería de propiedad. Eso es lo que tendrían que plantear. Bueno, respecto a las que me han pasado aquí, espero haberlas contestado adecuadamente todas las 22 preguntas y pueden aperturar los micros a las personas que han levantado la mano. Muchas gracias. Estoy mandando. Justo. Buenas Adelante. noches. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está, doña Este, quería, Umbelina? quería hacerle una consulta. Considerar entre dos propiedades que hay superposición cuando ambos dueños o propietarios solo tienen posesión, ¿se puede determinar así que hay superposición o qué se necesita para poder realmente saber las áreas de ambos terrenos? Mire, la superposición, hablar técnicamente y legalmente de superposición de áreas, desde el punto de vista registral, solo las podemos determinar con una búsqueda catastral del predio que me interesa. Si el registro tiene posibilidad de informarme, podemos decir que hay una superposición. Si no, no estamos hablando registralmente de superposiciones. Podríamos estar hablando de conflictos de propiedad que pueden darse respecto a la ocupación del área que yo pido, que es lo que me corresponde, y el otro pide, que es lo que le corresponde. Es decir, puede ser concurrencia de acreedores o lo que fuese, pero ya eso es un tema civil que se tendrá que discutir judicialmente. Pero para poder hablar de superposición técnicamente, el registro, mediante su informe de búsqueda catastral, me tendrá que decir si mi lote se superpone o no se superpone a los predios colindantes. Ahora, esas superposiciones muchas veces también son virtuales, porque en la realidad no hay superposición. Pueden darse porque de repente las coordenadas UTM ya fueron desfasadas, porque las coordenadas UTM, o porque hubo un mal levantamiento de coordenadas UTM. Pueden ser varios los motivos. Ahí implica mucho la calidad del técnico, en este caso del ingeniero, que vaya a hacer el levantamiento de esos planos para poder determinar, ojo, las superposiciones, ¿no? Yo recomendaría que cada vez que ustedes quieran ver superposiciones y tengan todavía esa nebulosa, esa duda si hay o no hay superposiciones, una búsqueda catastral en el registro ayuda a determinar eso, ¿no? Siempre que los predios estuviesen inscritos. Si les sale que no hay superposiciones, que no el predio no está inscrito, pero saben que en la realidad con el vecino están discutiendo por una fracción de terrenos, y a eso no lo puede dilucidar el registro, eso se tiene que dilucidar judicialmente ya con los procedimientos correspondientes o los procesos correspondientes. Porque a ver, ahí hablaba también de posesión. La posesión no es inscribible en el registro, ¿no? Entonces no voy a saber, no voy a tener forma como esos poseedores, me estoy superponiendo o no, porque la posesión no es inscribible. Mm, Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va enfocada en, considerando que los procedimientos de independización por subdivisión municipal, el verificador común asume la responsabilidad técnica sobre áreas y linderos. En base a ello, mi pregunta es, ¿hasta qué punto el registrador en sede registral puede cuestionar dichas determinaciones cuando difieren del antecedente registral? Muchas Lo va a gracias. cuestionar en aquellos casos donde pueda superar, si es un momento, las tolerancias registrales, los rangos de tolerancia registral. Allí lo podría cuestionar, porque cuando un registrador va a hacer la independización, lo que el registrador busca es adecuación de área, es decir, que las características físicas que tiene el registro del predio a independizar sean las mismas características con las que se ha hecho la subdivisión, o en su defecto, que el área que se va a independizar esté dentro del área que está inscrita en el registro. Eso va a ser lo que el registrador va a mirar. Si es que teniendo el polígono completo inscrito en la base gráfica, el registrador advierte que hay discrepancias de área, el registrador va a observar y va a pedir que toda la documentación se vuelva a adecuar y que se vuelva a corregir hasta que se adecue con la partida electrónica. Ahora, las tolerancias registrales, por ejemplo, criterio personal, no necesariamente todos los colegas han coincidido en eso. Cuando las tolerancias, cuando el predio se superponía a otros, por ejemplo, yo no aplicaba tolerancias, ¿no? Si es que se terminaba superponiéndose a otro. Colegas, hay otros colegas que sí lo aplicaban. Yo en lo particular no lo aplicaba porque era prácticamente afectar y generar
duplicidades necesariamente, o en todo caso que se sometan previamente a una rectificación diaria de cilinderos. Y ojo, ese criterio es discutible, por si acaso, no es un criterio absoluto. Buenas noches, doctor. Es una pregunta. ¿Quién más? Cuando... Félix. Sí me escucha, ¿no? Sí me escucha, doctor. ¿Me escucha? Félix, no le logro escuchar. Sí, ahora me escucha, doctor. De repente lo puede escribir al chat y lo leo del chat. Lo que pasa es que es una preguntita un poco larga. ¿Ahora sí me escucha? ¿Ahora me escucha mejor? Muy, muy ligero realmente. Ya, mi pregunta es la siguiente. Cuando en una partida, ya, en una partida se va a independizar, pero el titular estamos en un fideicomiso. Todavía está el dominio en la fiduciaria. Pero ¿qué pasa? Quien presenta la documentación para hacer la independización la hace el fideicomitente. El fideicomitente realiza la solicitud, el fideicomitente se llena el FUE llena el fideicomitente como propietario y ante ello el registrador observa indicando que el titular del dominio fiduciario debe ratificar, debe ratificar los actos realizados. Doctor, ante ello, si es que en el supuesto el registrador inscribe, pero al publicitar el asiento coloca como propietario, no menciona ni fideicomitente ni fiduciaria, pone como propietario al fideicomitente, es decir, al solicitante, ahí se podría hablar que, digamos, en una nueva transferencia ya con ya las partidas independizadas, se debería aplicar el principio de legitimación, es decir, ya, digamos, considerar al fideicomitente como propietario o debería hacerse una rectificación de oficio. ¿Por qué? Porque, como le digo, en la solicitud, en el llenado del FUE, lo hace el fideicomitente y el registrador lo observa en el sentido que él no tiene el dominio fiduciario, por lo tanto debería ratificar la fiduciaria obviamente lo ratifica, pero el registrador comete el error de al publicitar en los asientos colocar como propietario al fideicomitente, ¿no? Es decir, él mismo se olvida de esa ratificación. ¿Se debería aplicar Claro, el principio debería de pedirse en todo caso legitimación? una rectificación de oficio si es que lo logran identificar ahora. Si no, va a tener que pedir una rectificación ya, pero a pedido de parte. Claro, ahora ahí el Ah, tema es, si es que es un error del registro, obviamente eso no tiene un costo, ¿no? Si lo ve por el lado del claro, costo. Porque de oficio lo puede hacer, si es que hay la comunicación a través del área de orientación o el área de defensor del usuario, el título es un poco reciente, el registrador que cometió ese error podría hacer todas las rectificaciones para que esté publicitado debidamente el titular nominal del predio. ¿No? Eso es lo que tendría que hacer. Yo haría, en lo particular, si hay un error, hacer la rectificación correspondiente. Ojo, si la inscripción está mal hecha, le recuerdo lo siguiente, la legitimación hoy en día no solo se va a la partida electrónica, ¿no? La legitimación se va al título archivado. ¿De acuerdo? Seguimos con el siguiente participante, Nicanor. Tiene activado su micro, pero no lo escuchamos. Paso a al siguiente participante, a Lino. Por favor, puede activar su micro. Ahora sí. Doctor, buenas noches. ¿Cómo ¿Me está, señor escucha, Lino? Buenas doctor? noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, una preguntita. ¿Es aplicable el rango de tolerancia catastral en el área del terreno de una declaración de fábrica? Sí, es aplicable, pero fíjese, no, en su momento y ahí también se pasaron por momentos, ¿no? En algún momento se aceptó el tema de la tolerancia y en otro momento se decidió tal como hoy día lo he expuesto. En el caso de la declaratoria de fábrica
y haya discrepancia de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿ya? En cualquiera de esos escenarios, el registrador puede hacer o una inscripción definitiva o una inscripción preventiva. Una inscripción definitiva siempre que el polígono sea a menor y el polígono de la declaratoria de fábrica que estoy presentando esté dentro del polígono inscrito que tiene el registro y es a menor, hago definitiva y lo inscribo como carga la discrepancia. ¿Ya? Si es a mayor, puedo hacer es una observación y hacer que el peticionante, en este caso el usuario, me modifique la rogatoria y me diga, solicito que se haga una anotación preventiva, que se inscriba preventivamente la declaratoria de fábrica. Y esa inscripción preventiva o esa anotación preventiva tendrá como vigencia un año para que yo pueda hacer la rectificación. Mi recomendación en esos escenarios, si es que estamos en una declaratoria de fábrica y hay discrepancia de áreas y linderos y el área es menor, yo diría, hagamos una rectificación de áreas unilateral. Memoria descriptiva, plano, visado por la municipalidad y se solicita la rectificación unilateral con una escritura pública y se adecúa si es a menor. Si es a mayor, bueno, ahí sí hay que evaluar con tranquilidad si esa rectificación la puedo hacer por mutuo acuerdo, si esa rectificación la puedo hacer notarialmente siempre que no se superponga a otros colindantes o me queda solo el proceso judicial, ¿no? Pero ese será el escenario. Ahora, nada obsta a que dentro de las tolerancias también el registrador acepte esa inscripción definitiva sin necesidad de una carga técnica. Pero la recomendación hoy en día es que se trabaje de la forma como lo he expuesto. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está, Luis? Sí, permítame. Solicito yo una independización de un predio rural, pero tengo un predio, mejor dicho, tengo una independización en calificación. O sea, yo estoy en cola, se podría decir. Ujú. Ahora, cuando yo solicito la independización, lógicamente que adjunto la información técnica, como es lo que mencioné hace un momento, Al área remanente. El el problema ahí área es el área remanente. remanente cuando uno presenta en segundo lugar. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede si esta calificación que antecede logra la inscripción y entro yo ya en calificación? ¿Tendría que volver a modificar el área remanente? Correcto, Ah, doctor. caray. Tendría que volver a modificar. Ya, muchas Tendría que gracias. volver a modificar. Ahí sí, no le van a pasar eso por alto, si es que logra inscribirse. Porque si lo tachan ese título y usted ingresa después y sí se inscribe el suyo, él tendrá que volver a modificar su área remanente. Perfecto. Sí, Gracias. a usted, doctor. Señorita Karen, Participante Karen, le estamos enviando una solicitud para que pueda hacer su pregunta. Ahora sí. ¿Ahora sí me escucha, doctor? claro que sí, le escucho. Sí, tengo un terreno inscrito en los registros públicos que consta de 73 metros cuadrados. De los 73 metros cuadrados tengo un comprador que solo quiere adquirir en compra 23 metros cuadrados, pero él quiere llegar a que esos 23 metros cuadrados tenga un título de propiedad. Entonces ahí va mi consulta. ¿Es posible que yo pueda iniciar o se realice los trámites hasta llegar a que esos 23 metros que voy a vender será un registro? Ya, el tema de... ¿Registro? ¿Se puede? Ahí tenemos, por ejemplo, una limitación inicial que sería el tema del lote mínimo, ¿no? Y que la municipalidad me va a poner los obstáculos al momento de hacer la subdivisión. Yo tendría que, para precisar, para poder responder mi pregunta es la siguiente. Esos 23 metros cuadrados que quieren independizar, que tenga su título como le han pedido, ¿está en una zona comercial o esos 23 metros van a ser acumulados a otro predio?
Si pudiese precisarme eso, o lo contesto en forma genérica de no ser posible. Bueno, vamos a lo siguiente. 23 metros es posible independizar siempre que el uso del bien vaya a ser comercial. En comercial no hay un lote mínimo, si quisiéramos decirlo así, lote es más propio de vivienda. Pero a nivel comercial pueden ser de 2 metros cuadrados, de 5 metros cuadrados, pero claro, probablemente me pidan que esté en zona comercial lo que voy a independizar. Entonces tendré que hacer un trámite de subdivisión de local o de lote comercial para que puedan aceptarme la independización de esos 23 metros cuadrados. Obviamente eso tiene incidencias de naturaleza tributaria, pero a nivel registral voy a poder, perdón, a nivel municipal voy a poder obtener los documentos para poder inscribirlos en el registro público esos 23 metros cuadrados. Si es posible, pero en la medida de que esté en una zona comercial. Si es que es una zona de vivienda específicamente, la independización que podría evaluar es una independización con regularización de edificación o una independización sometida a un régimen de propiedad exclusiva y común. Esas serían las recomendaciones que le puedo dar, porque si es solo zona de casa habitación, va a ser bien complicado que le acepten una independización de 23 metros cuadrados para casa habitación, a menos de que sea su colindante el que vaya a requerir esos 23 metros cuadrados para acumular a su propiedad. Y que obviamente ahí también se va a evaluar probablemente lo que va a quedar del remanente si cumple o no cumple con el lote mínimo, que ahí nace otro problema nuevamente y que tendría que volver a evaluar si esa parte queda o no queda como una zona comercial o mejor decidió independizarlo como un área de un régimen de propiedad exclusiva y común. En esos escenarios podría ser posible, en otros no lo veo. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la última pregunta de Ronald. Por favor, puede activar su micrófono. Buenas noches, ¿me escucha, Bueno, doctor? claro que sí. Hola, doctor, buenas noches, un gusto. Mi Bueno, consulta era la igualmente. siguiente, doctor. Lo que pasa es que yo tengo una situación que la independización de este predio le pertenece no a una comunidad, sino que le pertenece al mismo caserío, que las facultades la tiene, en este caso la administración la tiene las rondas campesinas y el juez de paz como tal. ¿Sería el mismo procedimiento como tal? No, no, fíjese que los caseríos para tener caserío, centro poblado, si tuviese ese centro poblado un alcalde, bueno, sería un bien probablemente municipal, si quisiera decirlo así, pero lo primero que tendría que determinar es quién es el propietario de ese bien. Los bienes inmuebles y básicamente los predios son o de particulares o es del Estado, así de sencillo, ¿no? De particulares dentro, entiéndase, comunidad campesina. El caserío no es lo mismo que una comunidad campesina, ¿no? La comunidad campesina tiene que ser reconocida como tal. Entonces, en este caso es un caserío que tiene un bien y que si no tiene un propietario particular como dueño, se entiende que es un bien del Estado y no tiene facultades ni la ronda, ni el teniente, ni el juez de paz para hacer una transferencia de propiedad de ese predio. Primero se tendría que ahí determinar quién es el titular y la presunción ahí aplicaría que es propiedad del Estado si es que no tiene un particular en específico. Y tendría que ya ir con las entidades del Estado titulares de esos bienes para que hagan los procedimientos de ser el caso. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y por supuesto a nuestro expositor por compartir con nosotros este importante tema. Doctor Rubio, ¿quisiera usted compartir con nosotros sus palabras finales antes de despedirnos? Bueno, nuevamente quiero hacer llegar mi agradecimiento por haberme en consideración. Espero que haya una oportunidad también para poder seguir hablando lo mismo. Muchísimas gracias a la Dirección de Capacitación Registral de la SUNAR, la propia SUNAR por haberme tenido en consideración y a su director de la subdirección y todo el personal mismo, que ha sido un gusto nuevamente de esta forma volvernos a hablar, volvernos a saludar cuando estábamos en el registro. Muchas gracias y a todos los que están y en algún momento quieran postular a la SUNAR, siempre mi recomendación ha sido háganlo. La SUNAR es un muy buen lugar donde hacer las prácticas o para hacer trabajo porque además nos forma no solo en materia registral, sino también en otras materias que son necesarias ahondar para decir que manejamos algo el derecho registral. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad
Voy a enviar las diapositivas, ahí identifiqué 2 errores que las voy a actualizar en estos momentos que lo envío. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduard Rubio. Muchas gracias a todos y les recordamos que la siguiente clase de Cátedra SUNARP Derecho es el día de mañana, miércoles 11 de febrero, de 5 a 7:30 p.m. Los esperamos en el mismo link. No se olviden también que el día jueves 12 de febrero tendremos el examen parcial de 5 a 6 p.m. Las indicaciones para el examen ya han sido enviadas a sus respectivos correos y al grupo de WhatsApp. Ahora, ¿qué les parece si antes de culminar esta sesión nos tomamos un par de fotos del recuerdo? Para ello, por favor, les solicitamos que puedan activar sus cámaras para que salgamos todos en la foto. Gracias a los que están encendiendo sus cámaras. Muchas gracias a todos. Y a la voz de 3 va la primera foto. Sonriendo a la cuenta de 1, 2 y 3. Ahora nos tomamos una segunda foto, esta vez a la cuenta de 1, 2 y 3. Muchas gracias, que tengan todos y todas muy buenas noches. Todos juntos estudiando vamos a aprender, prácticas a hacer, a empezar.